La existencia de causas estructurales no exime al gobierno Petro de muchos de los problemas recientes del sistema de salud. El interés del sistema de salud no ha sido la salud del paciente. Las EPS no deberían manejar plata, pero sí pueden ayudar a gestionar el riesgo en el territorio con unos incentivos y unos premios a los resultados. Nos estamos sometiendo a la aprobación política de una reforma, darle el dinero a la gente que más lo necesita. Pues no hubo tampoco la voluntad de gobiernos anteriores de montar un sistema de vigilancia que funcionara. Esto es Ubíquese, un proyecto de Linterna Verde y La Silla Vacía sobre 3 de los grandes temas del país. Reunimos a 4 expertos que ven el sistema de salud de maneras distintas, no para ver quién tiene la razón o cambia de posición, sino para escuchar, entender por qué piensan lo que piensan y encontrar terreno común entre la diferencia. Vamos a empezar con unas preguntas rápidas de sí o no. ¿Las demoras en autorizaciones, citas médicas o entregas de medicamentos han costado vidas en Colombia? Sí. Clarísimamente. Claramente. ¿Existen en el país diferencias importantes en el acceso a la salud entre zonas urbanas y rurales? Sí. Inequidades son gigantes. ¿Los recursos del sistema de salud se utilizan de forma transparente? No. ¿El sistema de salud necesita mejoras y cambios? Sí. Estamos completamente de acuerdo todos. Hay consenso. Ahora empiezan los matices. Mi nombre es Luis Carlos Leal Angarita, soy santandereano de familia boyacense, médico especialista en cirugía general y magíster en salud pública, y concejal de Bogotá, presidente de la Asociación Nacional de Internos y Residentes, superintendente nacional de salud. La experiencia que más ha marcado mi vida con el sistema de salud, yo creo que han sido varias. Una a nivel académico, formarme y empezar a trabajar como cirujano y como médico general, empezar a trabajar por un sistema de salud que no estuviera mediado por esos intereses y que no inculcara prácticamente a todos los actores del sistema la importancia de estar pendiente nada más de la plata y muy pocas veces del impacto de salud que se está teniendo, que se está generando con ese recurso económico. Y en lo personal, crecí con mi abuelita que trabajaba en un hospital ya estando yo en la universidad. Tuve una fractura de cadera, ya tenía 80 años, no se podía mover y yo sabía que condenarla a un proceso pues era limitar y acabar mucho con su calidad de vida. Y ahí alguien me recomendó a la Superintendencia Nacional de Salud, acudí a la Superintendencia Nacional de Salud y debo reconocer que gracias a la labor de esa entidad en su momento fue la primera vez tal vez que se me pasó por la cabeza la idea de querer trabajar en la superintendencia. Mi nombre es Alejandro Gaviria Uribe. Yo soy economista, a pesar de que estudié inicialmente ingeniería. Yo he tenido un énfasis en mis estudios de economía, ha sido la política social, que empezó con una curiosidad sobre, podríamos decir, la desigualdad de largo plazo de Colombia. Hubo un primer momento como investigador que marcó mi visión del sistema de salud. Fue una conversación que yo tuve en el año 2001 con un economista que tenía mucha experiencia en lo público, Ulpiano Ayala, que en paz descanse. Dijo: la reforma de la salud de Colombia, hacía referencia a la ley 100 de 1993, es la innovación social más importante que ha tenido Colombia. Por varias casualidades de la vida me llevó a ser ministro de Salud y Protección Social, de conocer lo bueno y lo malo del sistema de salud de Colombia. Y después yo tuve esa coincidencia irónica de ser ministro de Salud y paciente de cáncer al mismo tiempo. He venido participando en los debates sobre la salud de Colombia con una posición reformista liberal. O sea, reconocer que hay unas capacidades acumuladas que hay que proteger, pero reconocer que también todo sistema complejo como el sistema de salud necesita una renovación permanente. Yo soy Claudia Patricia Vaca González, soy farmacoepidemióloga, profesora de la Universidad Nacional de Colombia y actualmente soy la defensora delegada para el derecho a la salud y la seguridad social de la Defensoría del Pueblo. Y quiero decir que esta experiencia en particular, la última de mi último año, ha sido la que más me ha marcado en salud porque creo que es la síntesis del recorrido de mi vida como académica, como gestora de políticas públicas, pero también como activista y militante de las causas incluyentes. Salud es el derecho que más se tutela y que más se pide proteger. También es cierto que su aceleración, el pico más grande que ha tenido en peticiones y en quejas, justamente son los últimos 3 o 4 años, así que yo llegué a poner al servicio de la defensa de los derechos humanos, el derecho humano más vulnerado es salud. Hay una gama tanto de lectura de la situación como de las soluciones y lo que sí no hay es una
disposición y una posibilidad de diálogo ni de confianza para encontrar un camino para esas soluciones, tanto coyunturales como estructurales. Bueno, mi nombre es Andrés Felipe Salcedo, yo soy médico, próximamente magíster en salud pública. En mi carrera hice parte de la Asociación Colombiana Médica Estudiantil, que se llama COMEA, y hacíamos activismo en salud. Me he podido desempeñar como asesor legislativo en temas de salud y ahora también asesoro política pública de esta materia. Y bueno, yo creo que mi experiencia con el sistema de salud han sido 3 muy puntuales. La primera, con pacientes. Era muy frustrante ver, por ejemplo, personas que tienen diabetes. No entendía cómo un sistema de salud permitía que eso ocurriera con una persona tan joven, o pacientes de adultos mayores que, por ejemplo, necesitaban una insulina y nadie se las daba, y era increíble cómo un medicamento tan esencial ni siquiera pudiera ser entregado. Lo segundo, la precarización de los trabajadores de la salud, que esa es una realidad de nuestro sistema. Estamos en hospitales, en clínicas contratados por prestación de servicios, se están yendo a otros lugares del mundo. Y lo tercero, que es una experiencia de cuidado con mi abuela, una paciente crónica. Ella pues está en el régimen especial de las fuerzas militares, pero yo soy el que le saca las autorizaciones, las citas médicas, la lleva al médico. Es una persona que se debería enfrentar a un correo electrónico para tener una cita o una autorización. Yo soy el que le hago ese trámite, pero estoy seguro de que tanto en el régimen especial como en el régimen general de seguridad social en salud hay muchos pacientes adultos mayores que están en la misma situación, pero ellos están solos porque también es un problema de nuestra sociedad, la soledad, y eso es a lo que nos vamos a enfrentar. Ahora les voy a dar una afirmación sobre el sistema de salud y ustedes van a decir del 1 al 5 qué tan de acuerdo están, donde 1 significa completamente en desacuerdo y 5 completamente de acuerdo. La crisis actual viene de causas estructurales anteriores a este gobierno. 5. 4. 4. 4. El sistema de salud tiene unas causas estructurales, sobre todo si nos concentramos en la crisis actual como la crisis financiera. Son causas que comparte el sistema de salud con todos los sistemas de salud del mundo. Son causas, y no quiero sonar cínico, que van a depender de cualquier arquitectura institucional. Esto es, no va a haber una reforma estructural y no va a haber una única arquitectura institucional en la que nos pongamos de acuerdo que las va a remediar de manera plena. Esa presencia de causas estructurales no quiere decir que existan causas más puntuales que expliquen este pico agudo. Esto es el deterioro reciente de las condiciones tanto financieras como de atención en salud. Y yo creo que en cualquier debate público uno tiene que ser capaz de distinguir una cosa y la otra. Esto es, la existencia de causas estructurales no exime al gobierno Petro de muchos de los problemas recientes del sistema de salud. Yo creo que es una diferenciación fundamental que uno tiene que ser capaz de entender. Sí, hay causas estructurales, pero también hay políticas equivocadas que llevaron a un deterioro de esas condiciones, y todos los indicadores muestran que ese deterioro real no puede negarse. Quisiera decir, y aquí empiezo a hablar con Alejandro, sobre mi desacuerdo. Yo coincido en que, no puedo decir que es 5 pleno, creo que hay elementos evidentes que son macro, la desigualdad estructural del país. Salud no va a tener una desigualdad menor a la que estructuralmente tiene el país, en lo urbano, periferia, centro, pueblos étnicos, mestizaje y todas las otras variaciones que podamos considerar. Y evidentemente no hay sistema de salud perfecto, ni hay arreglo institucional único perfecto. Creo que en esa lectura pudiéramos estar de acuerdo todo, pero yo quisiera decir que en esa deterioro y en esa agudización que se vivió en especial en los últimos 2 años, pocas personas han hablado del rol de los privados en la protección de los derechos humanos, que es un reflejo, los economistas dicen, de distorsiones horribles o profundas que se dan en el marco de las relaciones económicas de prestación de servicios y de transacción de bienes. Yo prefiero llamarlo hoy, con la experiencia territorial que tengo, una realidad de infraestructura construida en prestación de servicios que es mayoritariamente privada, tanto en la prestación de los servicios de salud como en la provisión de los servicios farmacéuticos, pero que inexplicablemente termina siendo parte del conflicto que se da entre los actores, y poco esfuerzo hemos hecho en mirar cómo traer a la conversación la discusión del rol de los privados y los derechos humanos. Sin embargo, nunca habíamos visto como hoy una crisis en la entrega de medicamentos como las que estamos viendo, con filas gigantescas de personas para la entrega de medicamentos, que por supuesto están asociadas a estas discusiones y tensiones de las cuales estamos hablando sobre la forma como opera el sistema, pero yo creo que también reflejan una tensión de poder y política entre
en la discusión de la reforma a la salud, que tendría que hacernos pensar a todos qué tenemos que hacer para que esa infraestructura tan importante y tan valiosa esté inmersa, incorporada en el sistema de salud, en la forma como remuneramos o no, y garantizar que cualquier estructura del sistema de salud y en la discusión que hagamos para su transformación, permita que en otra oportunidad en la que tengamos una atención como la que se dio en torno a la reforma, no cobre, no pase factura, no genere un sufrimiento y un dolor como el que estamos viviendo. Yo voy a hacer un comentario y perdón, no quiero monopolizar la palabra. El sistema de salud está fundado, podríamos llamarlo así, el lenguaje no era el de esa época, en una alianza público-privada. O sea, los privados participan en la provisión de un servicio social. Eso siempre va a generar problemas, o por lo menos suspicacia. Yo conozco un caso, Claudia, que muestra que tal vez tu argumento flaquea un poco. Un gestor farmacéutico como Cruz Verde ha perdido en los últimos 5 años $400 millones. O sea, si uno Cruz invita... Verde es la cadena de farmacias que hizo una celebración para aplaudir la apertura de su farmacia número 1000 y ha decidido empezar a cerrar toda la dispensación institucional pública, digamos, priorizando el canal comercial. Y uno dice, ahí es donde yo digo, Pero, Claudia, ¿qué tenemos que hacer para garantizar Claudia, que esa infraestructura funcione? usted no puede tener un agente privado en un sistema perdiendo $500 millones de la noche a la mañana. Entonces tenemos que hacer algo. No, tenemos que hacer algo que estabilizar financieramente el problema. O sea, aguas abajo en la cadena, usted no puede decirle a un privado participe y sea usted con los recursos suyos el que de alguna manera garantice un derecho fundamental a la salud. No puede. Estoy completamente de acuerdo. Lo que no puede pasar es que en un sistema de salud que se precie durante décadas de considerarse uno de los mejores del mundo, en un momento en que sea un debate y una tensión como la que tenemos, con un problema de flujo de recursos como el que tenemos, los privados dan un paso atrás y dejan que todo se caiga. Algo tiene que Primero pasar. perdieron $500 Algo millones tiene de que dólares. pasar. Perdón, solo cierro. Si es en realidad dependiente completamente el sistema de Cruz Verde o no. Y yo creo que hay una infraestructura que permite que eso se equilibre, entendiendo que eso se tiene que resolver, lo que usted está diciendo. Un sistema basado en una alianza público-privada, y se tiene que tomar esa decisión si va a invitar a los privados, tiene que tener un regulador confiable y tiene que ser capaz de mantener unas condiciones de preservar la participación privada si eso es lo que se quiere. Si no la queremos, pues tomemos una decisión de que el sistema va a ser meramente público. Pero mientras exista la participación privada, tiene que haber unas condiciones razonables. Y lo razonable empieza por algo que se perdió completamente en los últimos años, y es que el regulador sea confiable. Sí, si tenemos un confianza, regulador tomando decisiones, por lo menos Desde no antes. transparentes, y Pero algunos desde de los antes de ese parámetros gobierno. del sistema, pero eso agudizado de manera dramática en este gobierno. Yo lo separo en 2 momentos. Uno, decisiones que tomó mal este gobierno, y 2, las claras fallas estructurales que tiene el sistema de salud. La primera es que, por ejemplo, la UPC, el dinero que da el Estado para que nos atiendan a cada uno de nosotros, tuvo un error de cálculo en el último gobierno de Iván Duque. Eso venía desde ahí, desde el gobierno de Iván Duque venía mal calculada la UPC. Y también lo quiero expresar en 2 términos muy puntuales. Uno, que, por ejemplo, el comité del Ministerio de Salud que hace el cálculo de la UPC determinó que para el año siguiente la inflación iba a ser del 3%, pero terminó siendo del 13%, o sea, un desfase de 10 puntos porcentuales. Y también una serie de inclusiones nuevas al POS, a lo que todos tenemos derecho en salud, que claramente eso elevaba los costos de la UPC, pero no se tuvieron en cuenta y bueno, pues hubo un mal cálculo ahí. Hay otra cuestión, y es que en el 2008 la Corte Constitucional dijo que la UPC de régimen contributivo y de régimen subsidiado deberían ser muy similares, porque en Colombia tenemos estos 2 regímenes, uno para las personas que trabajan y cotizan y otro para las personas que no pueden aportar al sistema de salud. La Corte a grandes rasgos dijo, si usted al del contributivo le da 1.000 pesos, al del subsidiado dele 950. Tiene que estar muy a ras. Pero lastimosamente esa brecha se empezó a ampliar con ese error de cálculo del gobierno de Iván Duque. Este gobierno, cuando entró, sabía que esa brecha se había ampliado. Y es que podemos pensar que es poquita plata, y no, estamos hablando casi de 3 billones de pesos menos para el sistema de salud. Y fue una decisión política que no quisieron tomar sino hasta el 2025, cuando calcularon la UPC del 2026. Y yo le escuché una afirmación al ministro Jaramillo que a mí me causó mucha rabia, porque dijo, yo sabía que esa brecha existía, pero ¿sabe por qué yo no le aumenté la plata al régimen subsidiado? Porque yo pensé que me iban a aprobar la reforma a la salud. Entonces estamos sometiendo a la aprobación política de una reforma, darle el dinero a la gente que más lo necesita, sobre todo los más vulnerables del régimen subsidiado.
Y ojo, ojito, porque hay que tener en cuenta, esto no iba a enriquecer los grandes bolsillos de los dueños de las EPS, porque hoy en día 8 de cada 10 pesos de régimen subsidiado se giran directamente a los hospitales y a las clínicas. Ahora, paso a las causas estructurales. Yo creo que el sistema de salud ha sufrido un desfinanciamiento muy duro desde hace mucho tiempo. Y, por ejemplo, me quiero remitir al año 2012, cuando se le quitó, se exoneraron a los empleadores de hacer un aporte del 8.5% a salud con los trabajadores que ganen menos de 10 salarios mínimos. ¿Quiénes ganan menos de 10 salarios mínimos en nuestra población? La mayoría. Entonces, hagan de cuenta que la seguridad social es una mesa que tiene 3 patas. Una, aportan los trabajadores, el 4%, los independientes completo, los empleadores, el 8.5%, y el Estado también aporta una plata. Entonces, trabajador, el que da el empleo, y el Estado dan plata para que haya una buena atención a salud. Quitan la exención, los empleadores dejan de aportar esto, supuestamente para crear más empleo, y esto no se ha demostrado. No se ha demostrado que con esa exoneración del 8.5% se haya generado más empleo para los colombianos y las colombianas, pero sí se desfinanció el sistema de salud. Y, por ejemplo, se estima que gracias a ese dinero que está dejando de entrar el sistema, no tenemos cerca de 15 billones de pesos anuales para medicamentos, para citas médicas, para pagarle bien a los trabajadores de la salud. Entonces, aquí también decimos que el sistema de salud es una alianza público-privada, pero acá todos tienen que poner. Entonces, no es justo que se le quite una pata a la mesa y que la mesa quede tambaleando porque tenemos la crisis que presentamos hoy en día. ¿Qué es lo que realmente cambió, supuestamente, en las decisiones del gobierno actual frente a lo estructural del sistema? Nada. Porque realmente nada de lo que se propuso se dejó pasar, bien sea por la Corte o bien sea la reforma a la salud, que muchas veces ni siquiera se dio el debate públicamente. Luego, si vamos a la estructura del sistema de salud, sigue siendo exactamente la misma de la Ley 100 y tal vez con unas variaciones que son muy importantes, como el desfinanciamiento económico, de quitar un aporte tan grande como ese que tú dices, que casi se calcula entre los 15 o 20 billones de pesos que podría estar ingresando hoy al sistema de salud, que tal vez sería un aporte mucho más grande de lo que tú puedes estar diciendo de la UPC. Frente al tema de la UPC, yo creo que hay bastantes diferencias. Si finalmente con el IPC cerrado uno analiza el aumento o el incremento porcentual de la UPC con IPC y uno lo compara con los últimos 12 años, pues uno se da cuenta que en estos últimos 4 años de gobierno casi, la decisión ha sido aumentarlo muy por encima de lo que ha sido históricamente. ¿Cuál es el problema en esa alianza público-privada? Y no está mal que sea una alianza público-privada. Sí. No podemos hablar hoy de un sistema que funcione meta y completamente público, y creo que nunca se habló, ni siquiera en la reforma se puso, a pesar de que fue una discusión que mucha gente que se oponía a la reforma de la salud trató de implementar, pues era algo que no tenía sustento ni en lo escrito, ni en lo planteado en la reforma de la salud, ni nada. Es absurdo pensar que puede existir un sistema de salud donde sea netamente público cuando dependemos en la prestación de servicios de salud de más del 90% de las personas que hacen parte del sistema privado, y que hay que reconocer que muchas hacen un trabajo y una labor muy importante por la salud de las y los colombianos. Luego es imposible pensar que eso pueda ocurrir. Sin embargo, a pesar de que exista el giro directo, la ADRE no decide a quién le da la plata y no hay una distribución equitativa del recurso. De lo que sí se ha evidenciado es que hay una concentración a veces en muchos prestadores. Hoy tal vez el negocio no esté en quién tiene la EPS, y sí, las EPS tal vez no sean las que se lucran a través de la figura EPS, pero la permisión de la integración vertical y las diferentes formas de integración vertical, además de muchos contratos que realmente afectan la salud de las y los colombianos, y me remito a uno del que estábamos hablando ahorita, que fue el de Cruz Verde, que inició siendo Farmasanitas, que se transformó en Cruz Verde, que tenía un contrato de 15 años con prórroga automática de otros 15 años más, que era de carácter exclusivo, es decir, una persona en Sanitas tenía que dispensar el medicamento Cruz Verde sí o sí, y Cruz Verde no tenía presencia en el 63% de los municipios donde Sanitas tenía afiliados. ¿Eso cómo es posible? Pues a través de que Cruz Verde tercerizaba a otro gestor farmacéutico que seguramente tenía una menor participación, pero lamentablemente en esa estructura que nos inventamos en el sistema, que fue el flete del flete del flete del flete del flete, donde no sabemos realmente cuánto cuesta, y donde la intermediación ya no es la intermediación de la EPS, es la intermediación de la EPS, la intermediación del gestor farmacéutico, la intermediación de la IPS, que tiene interdependencia, los hospitales públicos, que terminaron siendo, el ministro de Salud lo dice, a mí me encanta ese término, centros comerciales, porque el 5º piso es de una empresa, el 6º piso es de otro, donde se permite todo ese tipo de intermediación, y donde además, para mí, además de todo lo estructural, históricamente, y ya lo digo como experiencia en la Superintendencia Nacional de Salud, pues no hubo tampoco la voluntad de gobiernos anteriores de montar un sistema de vigilancia que funcionara. Porque la Superintendencia de Salud, hay que decirlo, cuando yo llegué, casi que habían botado el abaco el día anterior. Vigilar 80 billones de pesos que se giraban en el sistema de salud en esa época a punta de Excel es ridículo. Eso está bien, estamos en la caverna y nos toca con lo que hay. Pero lo que pasa es que en un país donde hay más de 20 millones de personas bancarizadas y donde tú sabes con exactitud cuánto te costó cada uno de tus movimientos financieros, y algo imposible que las transacciones en salud se puedan verificar para saber cuánto nos cuestan.
Y entonces seguimos siendo el país donde la Contraloría da un valor, las EPS dan otro, las IPS dan otro, la Defensoría del Pueblo da otro, la Superintendencia Nacional de Salud da otro, y no tenemos ni siquiera claridad de cuántos son las deudas. Y no es la primera vez que ocurre el problema. Yo difiero de lo que dice la doctora Claudia, que no acabamos de tener una crisis en materia de medicamentos, pero a ti te tocó vivir tal vez una, tú lo dijiste, en el Congreso de la República, en un debate donde efectivamente había una crisis grave al interior de la entrega de medicamentos, porque sí, hay actores del sistema que se han dedicado lamentablemente a poner barreras, poner brechas, a generar trabas, y eso también lo evidenciamos en la labor de la Superintendencia Nacional de Salud, pues que tienen un poder predominante, claro, porque se han configurado como oligo o monopólicos. Hay algunos medicamentos que inclusive entran por un único gestor farmacéutico, y si no se le da la voluntad, pues simplemente no hay posibilidad porque eso se permitió. Entonces, yo creo que la interacción que se ha dado ha sido sumamente nociva y sumamente tóxica para el interés de la salud de las y los colombianos, además que lamentablemente, vuelvo e insisto en lo que decía en mi presentación, el interés del sistema de salud no ha sido la salud del paciente. Entonces, los indicadores que se miden en materia de salud del paciente a veces son muy pocos, y casi que siempre que hablamos de la discusión es del tema financiero. Ejemplo, cuando la intervención de nueva EPS, el escándalo más grande y sigue siendo los 5.5 billones de pesos en facturas que hay que analizar, que hay que revisar, que qué fue lo que pasó con eso. Muy poco se habla que el 50% de las personas que se diagnosticaban con enfermedad renal crónica estadio terminal, ya su riñón muerto, ya listo para trasplante, ya listo para diálisis, su diagnóstico eran urgencias. ¿Eso qué significa? Que el campesino, que la gente de a pie, que no tiene un centro de salud, que no tiene un puesto de salud, que se le quitó su puesto de salud que existía antes porque el puesto de salud se puso a competir con las EPS, y si no tenía contrato pues no tenía cómo, y si no atendía un parto pues no tenía pago, y pues las mujeres que estaban allá pues no tenían la cantidad de partos que necesitaban para hacer sustentable el negocio, y terminó cerrándose porque se convirtió en un negocio, no en el beneficio para esta población, sino si el negocio es rentable lo tengo, como no es rentable porque ustedes son poquitos y están lejos, lo siento mucho, se quedaron sin servicio de salud, y ese campesino no puede ir al puesto de salud más cercano porque le queda lejos, porque no tiene plata, y el día que no trabaja pues no le pagan, y él depende de su jornal. El día que se hinchó, el día que estaba vuelto nada, decidió urgencias, enfermedad renal crónica estadio terminal, cuando sabemos que la mayoría de las personas que tienen enfermedad renal crónica estadio terminal o son hipertensas o diabéticas mal controladas. Enfermedades que pudimos al menos haber detectado y haber empezado a dar tratamiento. Entonces, cuando no tenemos un sistema de salud interesado en eso, ¿por qué? Porque en el modelo de negocio de la intermediación financiera, para mí es mejor atender a un paciente con diálisis que ir a tomar la atención arterial por allá. Entonces, sí hay un error de enfoque, sí hay una desatención propia del Estado en la vigilancia de lo que debería estar ocurriendo, sí se permitieron lamentablemente muchos malos manejos, se creció la integración vertical y además fueron sofisticándose cada vez más en la integración vertical. Las EPS tienen que dejar de manejar la plata del sistema. 5. 3. 3. 4. Antes de responder la pregunta, yo quisiera decir algo sobre la reforma tributaria del año 2012, ¿no? Porque yo creo que hay un poco de confusión al menos. Esa reforma tributaria lo que quiso hacer, yo era entonces ministro de Salud, tampoco participé completamente en los debates en el Congreso, fue hacer un cambio de fuente, que no fueran los impuestos al trabajo, o sea, las contribuciones laborales de los empleadores, sino fuera un mayor impuesto de renta. Eso fue lo que se hizo. Eso después se fue de alguna manera consolidando en un sistema tributario, pero no fue que se le perdonó a los empresarios de que esos 15 billones, sino que se cambió una sobretasa de impuesto a la renta, que en su momento se llamó el CREE, que financió esa parte. Eso no implica que yo no esté de acuerdo en volver a unas contribuciones laborales mayores por los empleadores, sobre todo en esta coyuntura. Yo también, antes de decirlo de la EPS, yo estoy de acuerdo en algunas de las cosas que ustedes están diciendo, pero también quisiera que miremos el sistema de salud un poco panorámicamente. Si ustedes miran la evaluación que hizo la OCDE a Colombia de todos los sistemas de política social y económica, la mejor posición relativa de Colombia en todas las áreas de la política social y económica era en salud. Cuando nos comparábamos con los países desarrollados, estábamos mejor en salud que en todos los otros sectores. Cuando yo iba a Ginebra, y Claudia me acompañó, y hablaba con los homólogos ministros de salud de los países en desarrollo, incluidos los latinoamericanos, todos decían lo siguiente: ¿cómo hace Colombia con un gasto por habitante en salud menos de $1.000 anuales para tener la cobertura que tiene? Esto es, en todos los países hay ineficiencias, y precisamente el tema colombiano no se veía como el aquel que con formas subtricias de intermediación se estaban robando toda la plata. Colombia en protección financiera fue un ejemplo para el mundo. El gasto de bolsillo de 15% es una gran historia reconocida por todos los aspectos en salud pública del mundo. Y eso lo tenemos que tener en cuenta también. Voy a hablar sobre las EPS y los recursos. Colombia tiene sistemas sin EPS,
El sistema de sanidad militar es un sistema sin EPS. El sistema de los maestros es un sistema sin EPS. Colombia tuvo sistemas sin EPS cuando funcionaron las secretarías de salud con lo que llamaban vinculados. Y en esos otros casos de sistemas públicos funcionando sin EPS, las quejas fueron mayores a pesar del mayor gasto público. O sea, creer en esta ilusión que simplemente centralizando el manejo de los recursos, teniendo un pagador único, eliminando las EPS, se van a resolver los problemas del sistema de salud, es imposible. Colombia fue creando unas capacidades en el sector privado y yo creo que cualquier intento por decir vamos a manejar los recursos distintos tiene que venir acompañada de una reflexión de bueno, cómo se van a hacer. A veces en la visión trágica que yo tengo del problema de las EPS yo podría decir lo siguiente: quizás un pagador público va a tener mayor legitimidad, porque siempre con la EPS va a haber esta suspicacia, cómo está utilizando la plata, la integración vertical, esto y lo otro. Pero hoy en día ningún pagador público tiene las capacidades. El gobierno Petro, Luis Carlos, cuando intervinieron algunas de estas EPS, dijo en su momento vamos a implementar un método distinto y vamos a poner en práctica un conjunto de medidas que van a mejorar este problema. ¿Qué pasó? Cuando se intervino el pagador privado, todo empeoró. Entonces decir que simplemente sacando las EPS del sistema y concentrando la formación de la red y los pagos en otra cosa que no sabemos qué es porque no la hemos construido, yo no creo que sea la forma de resolver los problemas del sistema de salud de Colombia. Bueno, mis razones son un poco distintas. Yo creo que lo que tendríamos era que pensar en la función de la gestión del riesgo, tanto de salud como financiera, y que en la estructura y en la forma como se diseña el sistema de salud se defina con mayor claridad, primero esa función, que cuide que la plata alcance para todos y que garantice que por cada peso que se mete se garantiza unos resultados en salud y por supuesto una protección financiera que se tenga que garantizar, y el rol que las EPS pudieron haber cumplido en ese papel durante estos años. Entonces la razón por la cual yo pongo 3 es porque creo que si bien el giro y la plata deberían empezar a hacerse de forma directa para garantizar que se privilegia la atención y el flujo de recursos allí donde se genera la necesidad y allí donde se genera la atención, también es cierto que esa función de gestión se tiene que garantizar. Y a mi juicio no debe estar concentrada solamente en una entidad, sobre todo no en una entidad solamente de naturaleza privada, porque se pueden presentar los problemas que ya vivimos. ¿Pero qué significa, Claudia, eso, que no esté concentrada en una entidad? O en una empresa. Yo sugeriría, y pues en esto es más que yo sugerir, es como las reflexiones que hemos hecho de la gobernanza. Y es posible que en un diseño en el cual haya una gobernanza con un enfoque territorial muy fuerte, en donde estén presentes con carácter decisorio y vinculante en la conformación de la red, en la definición de los premios a los resultados en salud, en la definición de a quién se le paga, con qué prioridad, con qué criterios, estén sentadas las EPS en una perspectiva como la que se ha venido discutiendo en los últimos años, incluso desde la época en que ustedes presentaron una propuesta de convertirlas en gestoras en salud, estén sentadas ahí, pero también los decisores territoriales, pero también los principales hospitales que conforman la red en todos los niveles. ¿Incluidos los privados? Incluidos los privados. Se establezca, nosotros hemos pensado, y es una discusión que estamos dando, y es la reflexión que hemos tenido a partir de la experiencia de este año en los territorios, establecer una gobernanza territorial de esa naturaleza que dé cuenta de los resultados, que dé cuenta del flujo de recursos, que dé cuenta de la conformación de la red y que dé cuenta de los premios por los resultados en salud. Esa propuesta, que insisto, son reflexiones en este momento, parten de una realidad que observamos en los territorios. Miren, nosotros establecimos 17 puestos de mando unificado en salud en todo el territorio nacional, priorizando en conjunto con el Ministerio de Salud y las entidades del orden nacional aquellos sitios donde había una mayor cantidad de quejas y había una mayor cantidad de problemas en la entrega de medicamentos. Que entre otras cosas, la crisis, es cierto que hace unas décadas hubo un problema de entrega de medicamentos que no estaban incluidos en el plan de beneficios, pero nunca, en 30 años, por lo menos desde que yo era estudiante, había visto las colas en los territorios, en los pueblos más alejados, pero además la no entrega de medicamentos absolutamente esenciales, básicos, que no son de alto costo, y con un pago de bolsillo tan alto, y con unas historias dramáticas de la gente tasando los medicamentos o prestándoselos entre ellos para garantizar la atención. Esas dos cosas nos tienen que poner a reflexionar muchísimo sobre cómo debemos
prepararnos para enfrentar crisis políticas o de otra naturaleza para atender a las personas. Es otra cosa muy distinta y tenemos que tener la sensibilidad de aceptarlo. Entonces nosotros en estos puestos de mando unificado, voy a cerrar esto acá, nos dimos cuenta que allá en el territorio uno sentaba a los prestadores, a los gestores de servicios farmacéuticos, a la superintendencia, a las CPS, al gobierno nacional para solucionar la crisis del sistema allá en el sitio donde está, con unos casos que se priorizaban. Y la gente estaba dispuesta a resolverlo y se lograba resolver. Es decir, hay una voluntad y un interés y una capacidad de movilización territorial para solventar los problemas ahí inmediatos y que se pueden gestionar. Pero la mayoría de las veces eso se chocaba con que las decisiones se toman en el nivel central. Y ahí nosotros nos dimos cuenta que es posible movilizar la capacidad y el interés territorial para solucionar el asunto, pero garantizando un nivel de diálogo con el nivel nacional, con el nivel central. Nuestra teoría es que deberíamos hacer un esfuerzo por resolver, a mi juicio, otro dilema que es falso, y es que no es posible tomar decisiones territoriales garantizando una gestión y poniendo a funcionar las capacidades públicas y privadas en función de ese territorio con unos lineamientos nacionales fuertes. Esa es la razón por la cual yo creo que las CPS no deberían manejar plata, pero sí pueden ayudar a gestionar el riesgo en el territorio con unos incentivos y unos premios a los resultados que permitan la interacción territorial de todos estos actores que toman decisiones. Porque dije 4, yo también creo que las EPS no deben manejar como tales recursos, se debe priorizar el giro directo desde ADRES, que es el gran banco de la salud, a los hospitales y a las clínicas, pero quería puntualizar en algo y es que no nos puede pasar lo que sucedió en el FOMAC. El FOMAC es el sistema de salud de los profesores. Ahí también habían EPS, se llamaban operadores. Con la reforma que hizo el gobierno de quitar esos operadores, ahora el gran banco de la salud de ellos, que se llama la FIU Previsora, es la que contrata con los hospitales y es la que paga. Pero lastimosamente no tenían las capacidades ni los mecanismos de auditoría para evitar que la plática se fuera en otras cosas que no sea salud. Y también no pudieron eliminar esa integración vertical, porque antes, ¿qué pasaba? El operador también contrataba con sus propias clínicas de las que era dueño, pero entonces ahora quitaron el operador, pero como no hay más prestadores de servicios de salud, volvieron a contratar con esas mismas personas. Entonces, pues no tiene sentido alguno que igual digamos, listo, quitamos el intermediario y ya hay solución a los problemas, definitivamente no. Y ocurrió algo muy preocupante con el FOMAC, y es que el año pasado, en junio del 2025, el dinero destinado a salud se acabó. Había muchos costos, más de los que ellos estimaron. Y para poder cerrar de junio a diciembre, tuvieron que trasladar plata de las pensiones de los maestros a salud para poder seguir garantizando la prestación del servicio. Creo que para este año es probable que vuelva a ocurrir para los últimos meses, no lo sé, hay que ver qué ocurre con el FOMAC, pero eso no puede ocurrir, por ejemplo, en el sistema ya de casi 50 millones de personas, porque no habría de dónde sacar dinero para poder cerrar el año. ¿Y por qué digo que es tan preocupante esto? Porque claro, a las EPS les podemos dejar las funciones de evitar que la gente se enferme, que es a grandes rasgos como podríamos explicar la gestión de riesgo en salud, pero también la auditoría. Es que todos vemos el informe de la Contraloría de nueva EPS y todos vemos, uy no, la deuda, 22 billones de pesos, terrible. Pero hay que seguir leyendo el informe y es de verdad macabro y preocupante como ingenieros de la propia nueva EPS dicen es que nuestros sistemas de información pues, son obsoletos. Y también la persona que ahorita hizo la revisoría fiscal dijo, la verdad, este sistema de información es terrible, tienen cuentas pendientes por auditar desde hace mucho tiempo y no teníamos la capacidad de procesarlas. Entonces, pues igual les vamos a seguir dejando el rol de la auditoría. Yo creo que debemos contrastar de que en verdad garanticen de que sí tienen los medios para hacerlo, porque si no, quitamos el intermediario, pero igual la plática de la salud se sigue yendo en otras cosas. También pienso en una propuesta adicional, y es que podríamos incluso fortalecer ADRES para que tenga unas funciones de auditoría de segundo piso, pero que en verdad sea una auditoría pues ahí presente, no una auditoría mucho tiempo después, porque si no, ya cuando eso ocurre, pues lastimosamente no se puede salvar esa plata, ese dinero de la salud que no se haya invertido correctamente. Como la pregunta era si las EPS debían manejar la plata, yo creo que sí, que estoy por ahí, me ratifico en mi 5, que efectivamente no deberían manejar la plata, porque precisamente replicaría, digamos, los errores que creo que han ocurrido previamente. Ahora, yo creo, y aquí inclusive lo he saludado públicamente, la labor del doctor Félix Martínez y la ADRES en este gobierno ha sido ejemplar.
Y de hecho una de las cosas que más ha crecido y que más ha desarrollado en precisamente tener esos sistemas de información pues es la ADRES, que hoy nos permite un nivel de transparencia en tiempo real y que nos permite una verificación de saber a quién se le está girando el recurso, cuánto se le está girando, inclusive por qué concepto, a pesar de que no tenga la posibilidad de definir y de hacer la democratización del recurso, que es lo que debería existir. Hoy sí tenemos una trazabilidad que creo que antes nunca había existido. Y creo que esa trazabilidad y esa transparencia a lo que le ha apuntado no solo la ADRES, sino también el Ministerio de Salud, pues las quiero rescatar porque para mí son el punto de inicio para poder definir entonces cómo va a ir esa plata. Y es la facturación electrónica obligatoria para todos los actores del sistema de salud, que también es una traza muy importante que tenemos que empezar a manejar, y el sistema integrado o el SIGIFA a nivel financiero en materia de salud, que hasta ahora empezarán a implementarse. Para mí es que no manejen la plata, que no digan para dónde va la plata. Que haya una democratización que permita, digamos, que los recursos efectivamente se desplieguen o lleguen a todos los prestadores, porque todos necesitan una liquidez y todos deberían tener los recursos para poder funcionar. Que las EPS continúen con algunas funciones, sí, claro, de acuerdo. Yo no tengo ningún problema en eso. Que ayuden a estructurar la red, no estoy tan seguro. No estoy tan seguro porque lamentablemente una de las experiencias en la estructuración de la red es que la plata no solo se direcciona a través de a quién le pago, sino a través de dónde mando a los pacientes. Y eso es un karma para mucha gente. Si uno se fractura enfrente del Hospital San Rafael de Leticia, lo meten y está el ortopedista, está el material, está el anestesiólogo, está todo el equipo para poder operar al paciente, pero no, la EPS no autoriza porque no es mi red y yo lo pago donde a mí se me dé la voluntad. Entonces le toca al paciente irse en avión, llegar a Bogotá, que lo operen en la clínica donde yo tengo el contrato, donde yo quiero que la plata se vaya para allá, me estoy gastando la plata en salud. ¿Y a quién afecté? A ese paciente, a su familia. Muchas veces, y hay territorios del país donde no se maneja la misma lengua, el mismo idioma, no hay dónde quedarse, no hay red de apoyo, viene el paciente sin familiar, si el familiar bien está en la calle. Es muy complejo cuando no entendemos esas necesidades territoriales. Luego, la organización de la red como tal, no la dejaría yo, digamos, dentro de las prioridades de las funciones que podría tener una EPS. Sí, la auditoría me parece fundamental, y es más, es como lo sano. Lo sano es que quien audite no sea el mismo que gire ni el mismo que contrate, porque eso es lo que tenemos hoy. Entonces yo EPS contrato, pero audito lo que yo contrato si se me da la voluntad, que en muchas ocasiones no pasa, y eso nos dimos cuenta con algunos resultados de EPS intervenidas. Y pues digamos que ¿cuál es el proceso ahí? Si yo soy juez, parte, actor, pagador, todo, pues no puedo. Entonces estaría bien separarlos de esa función de quien maneja el recurso, pero sí quien lo puede auditar, y de hecho tener precisamente un incentivo económico a resultados por una buena auditoría, por una buena gestión de riesgo compartida con algunas de las IPS, me parece que podría ser genial. El sistema de salud necesita una transformación completa y profunda. 2. ¿Qué es completo y profundo? Es que sí, es que está... ¿Y qué es? O, bueno, 3. 3. 4. Quiero empezar por una razón, y es que la Defensoría del Pueblo sí, en esta intensa participación en los debates territoriales y en la atención de las urgencias territoriales en materia de derecho a la salud, no dejó de llamar la atención sobre la importancia de una reforma. De hecho, presentamos un concepto al Congreso de la República en su momento sobre la importancia de llevar el debate hasta las últimas consecuencias en el marco del esquema democrático establecido para hacer una transformación sobre la reforma, que no se perdiera el partido por W, como dicen en el lenguaje deportivo, sino dar el debate ahí de las reflexiones, no importa hasta dónde tuviéramos que darla, sobre las diferencias que pudieran haber, para garantizar que en ese escenario que es el democráticamente establecido se resolvieran esos dilemas y esas discusiones que se estaban dando. Pero no fue así. Y hoy podemos decir que en un documento que además se ha divulgado a todas las campañas en el momento de las elecciones, tanto a Congreso como a Presidencia, un documento que se llama Decisiones Impostergables, la Defensoría del Pueblo incorporó un capítulo sencillo, corto, sobre salud, en el que llamaba la atención sobre la importancia de un esfuerzo por estabilizar el sistema, que inevitablemente requiere liquidez, que requiere una inyección de recursos, pero con unas normas distintas, completamente distintas, para no reciclar la crisis que hoy tenemos. También llama la atención sobre la importancia de una reforma a la salud. Y esa reforma que estamos llamando que se dé tiene 3 componentes. El de gobernanza, que es estas reflexiones que todavía no están terminadas, pero que queremos invitar a todos los actores a que lo demos en conjunto, ahí sí en todos los escenarios, incluido el Congreso de la República, sobre territorializar la gobernanza del sistema de salud y fortalecer su rectoría. Cuando hablamos de la territorialización, estamos hablando de unos consejos territoriales de salud,
en donde estén sentados los decisores territoriales, ojalá en unas macroregiones, en las que se decide todo, incluida la red de prestación, pero no por las EPS, sino que las EPS sentadas, públicas y privadas, estén con los decisores territoriales y con los hospitales y con una participación mucho más vinculante de los usuarios, incluso financiados, para garantizar que allí se configura y se toman las decisiones que además establecen los criterios sobre los premios, con una rectoría muy fuerte en el nivel nacional, pero que allá se resuelva el asunto. Esa es una reflexión que queremos hacer y que queremos invitar a dar. La segunda es el financiamiento. La forma y los mecanismos a través de los cuales se financia el sistema de salud es un asunto en el que tenemos que pensar todos. No es menor la plata que se mete al sistema de salud, es el sector social que más plata recibe. Y entonces hay un dilema falso entre el manejo o no de la plata por las EPS y la eficiencia, y la necesidad de la eficiencia y la gestión del riesgo. Tenemos que pensarnos en una financiación que no tenga diferencias de UPC entre régimen contributivo y subsidiado, pero que garantice una suficiencia y una eficiencia en el uso de esos recursos, cada plática y cada pesito que se meta, que genere los beneficios en salud y proteja a la gente. Y en esa financiación las normas, las reglas de completa transparencia, un sistema y un mecanismo transaccional detallado de cómo se maneja la plata en salud. Ahí hay otro dilema gigante, lo hemos llamado dilemas falsos, y es que la complejidad de las transacciones, que no es lo mismo que tener trazabilidad de la plata de una cuenta financiera cualquiera, porque uno cuando está haciendo una transacción en Kenia, en Nairobi, acá se refleja, pero la ruta o la autopista por la que va no tiene 17, 25 peajes, y cambios en la ruta, es mucho más difícil en salud, pero no es cierto que no sea posible tener un sistema transaccional con una completa transparencia y con una garantía de que la corrupción no se florezca la corrupción, sino que vía transparencia se garantice que se evite el desvío de recursos y el uso inadecuado de recursos. Esa es la invitación que está haciendo la Defensoría del Pueblo. Yo dije dos porque yo quiero defender el sistema de aseguramiento de Colombia. Sigo pensando que es la innovación social más importante de Colombia en los últimos 35 años. Creo que este dilema que hemos discutido sobre quién maneja los recursos, le falta todavía ir un paso más allá, porque no es el giro directo, sino darle a un pagador único, por ejemplo, esas capacidades que se le dieron a la fideoprevisora sin construir las capacidades necesarias. Yo creo que las capacidades acumuladas en el sistema de salud son importantes. Y cualquier reforma tiene que tener una historia que todavía no hemos contado de cómo reciclarlas y cómo utilizarlas plenamente. Yo sigo creyendo que el sistema de aseguramiento tiene posibilidades de mejorarse en el margen de muchas maneras. Yo no creo que el ADRES pueda ser la administrador plena del sistema como un pagador único, por lo menos no ahora. Y la acumulación de capacidades para que eso pase tiene que pasar un tiempo largo. Yo creo que una reforma al sistema de aseguramiento es necesario. Yo creo que Colombia debe tener un sistema que refleje más esas diferencias territoriales, Claudia. No debemos perder de vista que el sistema de salud de Colombia nace en una reforma a la seguridad social. Y la seguridad social, Claudia, tiene dos lógicas. Una territorial, por supuesto, pero una poblacional que necesita cierta centralización. Usted no puede administrar un sistema de seguridad social simplemente territorializado. Necesita, por ejemplo, para enfermedades raras, una coordinación nacional. Para muchas otras patologías necesita algo. Yo no creo que el sistema se pueda territorializar plenamente y que de alguna manera yo pondría muy arriba en una reforma tener un sistema dual. Uno para las ciudades grandes, intermedias de Colombia y una para la periferia donde los sistemas ofertistas tienen que jugar un papel. No lo hemos hablado, pero yo creo que el sistema de Colombia necesita formas de priorización explícita. Yo creo que esta idea de que el sistema de salud de Colombia puede pagar por todo, casi a cualquier precio, que en el fondo surge de las interpretaciones que se dieron de la sentencia TGT-160, es una idea equivocada, ilusoria de alguna manera. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que un sistema de información que permita mayor transparencia en la transaccionalidad es necesario, pero eso no significa acabar con el sistema de salud de Colombia. Yo creo que un reformista inteligente tiene que ser capaz de diferenciar que hoy ya no estamos en el año 1993 y que la reforma que haríamos o que hubiéramos hecho entonces es distinta a la que podemos hacer ahora. Había cuenta de 35 años de construcción colectiva
que es importante. Yo quiero volver a reiterar un punto que ya he reiterado y es, en términos de protección financiera, el sistema de salud de Colombia ha sido un ejemplo para el mundo en desarrollo y eso se tiene que tener en cuenta. Luis Carlos, enfermedad renal crónica. Te invito a una reunión de nefrólogos en cualquier parte de América Latina. ¿Qué van a opinar del sistema de salud de Colombia? Que tiene incluso en atención de diálisis a domicilio en zonas rurales un ejemplo para el mundo. Puede que en algunos de esos casos no sean diagnosticados, pero en el régimen subsidiado hay 20.000 pacientes enfermos renales crónicos que reciben su tratamiento de manera oportuna y en condiciones de calidad que quizás son las mejores de América Latina. Eso no se puede desconocer. Una interpelación mínima. Lo digo porque es relevante decir dos cosas. La primera es que es valioso hacer reflexiones como las que acabamos de decir, porque cuando se dice de la territorialización nunca debería pensarse en eliminar rectoría o en garantizar una coordinación de ciertos asuntos de alto costo que deben ser centralizados. Uno. Pero la segunda es que en una gobernanza seria, la red de prestación de servicios tendría que estar basada en atención primaria en salud y asumiendo un papel de acercamiento del sistema de salud a las zonas rurales, que son más del 30% de la población nacional, y las zonas rurales dispersas, que son un poco más del 15%. Para garantizar, lo digo por aquello que acabas de decir, porque me parece que es complementario, en el sentido de que pareciera, ese otro dilema me parece que tenemos que superarlo, pareciera que es imposible hacer conciliar un sistema basado en atención primaria, con unas redes bien configuradas, bien coordinadas, en las que se acerque la salud allí donde hay barreras de acceso geográficas y de otra naturaleza, con la garantía de que haya una prestación adecuada en las ciudades. Yo creo que es un dilema falso. Sí, Claudia, yo voy a decir otra última cosa y ya me jalo. Cuando yo era ministro de Salud, yo creo que porque el que menos iba a pelear era mejor, resulta que había 3 secretarios de salud, yo me acuerdo, que era la del Atlántico, la de Antioquia y la de Nariño. En este caso la del Valle del Cauca. María Cristina Lesmes, Lina Bustamante y Alma Solano, con la que me tocó interactuar. Conocían el sistema, lo manejaban mejor que nadie. Podían ser básicamente artífices de lo que tú mencionas, de esta consolidación de la gobernanza territorial. Ellas decían una y otra vez, no nos vayan a transferir a nuestra Secretaría de Salud las funciones de la CPS, por favor. Nosotros tenemos que ser capaces de tener agentes diferenciados y no nos pueden poner armas en la red a nosotros. Decían eso una y otra vez. Yo estoy seguro que estos ámbitos, estas instancias de coordinación se necesitan y hay que institucionalizarlas. No puede quedar simplemente que la Defensoría llegue, acampe allí y todo se haga. Pero eso no significa que tenemos que tener en cuenta que las secretarías de salud en buena parte del país están hoy desbordadas. Usted no las puede convertir en EPS. Y esa especie de masacote que estamos pensando entonces que todo el mundo hace todo, me preocupa. Yo creo que funciones diferenciadas y tener un sistema que tenga una arquitectura más o menos inteligible es importante. Quiero solucionar algo acá porque lo he escuchado mucho en el debate, no aquí, sino públicamente, y es que yo considero que ninguno de nosotros está en contra de que se acabe la protección financiera en el sistema de salud. Eso siempre se debe mantener. Es que, por ejemplo, en Estados Unidos la gente hipoteca su casa después de que va a un médico. Imagínense. Les quiero colocar otro ejemplo. Tuve un familiar que estuvo 10 días en UCI durante la pandemia. Cada día en UCI costaba $1.000.000. Solo la estadía, la cama en UCI. Sin los medicamentos, sin el médico, sin todo lo que conlleva una hospitalización ahí. Y nosotros no tuvimos que pagar $10 millones únicamente solo por esa hospitalización y esa cama ahí en la UCI. Claramente fue mucho menos, porque nuestro sistema de salud es solidario y eso es lo que siempre hay que mantener. Ahora, yo tengo un temor muy grande, y no sé qué venga con este nuevo gobierno, de que empecemos a retroceder en eso. Porque, por ejemplo, quiero puntualizarles aquí un caso, Alemania, que fue la cuna de la seguridad social, como en lo que se basó nuestro sistema de salud de la Ley 100 de 1993 para existir, están retrocediendo y están diciendo, si usted cotiza salud, usted ya no puede afiliar, por ejemplo, a su esposa o a su esposo a salud. Ahora, él mismo tiene que cotizar. Entonces, estamos retrocediendo en proteger la salud de las personas y una atención. Yo quiero decir otra cosa. Estamos retrocediendo, el gasto de bolsillo está creciendo de manera sustancial. Yo estoy de acuerdo, Alejandro, pero es que también, por ejemplo, cuando tú planteas de que haya un plan de beneficios explícito, yo también tengo muchas preocupaciones ahí, porque entonces lo que quede por fuera, ¿quién lo paga? Vamos a crecer el gasto de bolsillo, esas cosas que queden por fuera. Yo más bien, ¿qué haría?
hay un instituto de evaluación de tecnologías en salud y ese instituto es el que dice esto lo debería financiar el sistema de salud porque tiene evidencia, porque mejora la vida del paciente, o más bien esto que vale mucha plata y que en verdad no le está mejorando la vida a la gente, tal vez no deberíamos financiarlo. Ese instituto hay que fortalecerlo. Es exactamente lo que pero es que yo creo que podemos mantenerlo implícito y fortaleciendo el IES, Andrés, por lo ejemplo. cierto es que las exclusiones no las están ni siquiera respetando el sistema judicial. Entonces Sí, tenemos un sistema eso también. desordenado de provisión y de financiación de yo- tecnologías que Pero yo lo creo que hay está esa diciendo es mano. exactamente lo que yo Yo digo. creo Que que- ponga el yes un amarillo y diga, esta innovación por ahora no la podemos incorporar. Es exactamente lo que yo estoy diciendo. Yo creo que yo también estoy de acuerdo con la profe y hay que finalmente definir esas reglas de qué es lo que vamos a financiar como sistema de salud, pero sin ponerle una carga a la gente, sin aumentar ese gasto de bolsillo, que claro, ya va en aumento, pero una cosa es porque esté en este momento ocurriendo una crisis, bueno, todo lo que queramos connotarlo en un término, pero también es muy preocupante que ya por las mismas leyes se empieza a excluir a la gente de los servicios de salud de un sistema. Ahora, yo quería agregar algo. Cuando fui asesor legislativo, logramos presentar una reforma a la salud independiente, con la bancada independiente. Nosotros, por ejemplo, hablábamos del giro directo, de que pues, se pudieran conformar redes territoriales de salud y demás, pero yo también quiero hacer énfasis en algo que poco se menciona, y es los trabajadores de la salud. Claro, el sistema de aseguramiento en Colombia ha sido increíble, pero también a costa de ¿qué? De que hayan profesionales y trabajadores mal pagos. Ustedes me pueden creer que hoy una terapeuta respiratoria le pagan una consulta a casi 14.000 pesos y ella tiene que poner el transporte, a veces tiene que poner los insumos y hasta la papelería para atender al paciente. Y eso, pues por bajito que le vaya, 12.000 pesos, entonces ¿qué le queda para sobrevivir? Y no ahí está pensando en los trabajadores. Y si lo seguimos invisibilizando, ¿saben qué va a terminar ocurriendo? Que la gente se está yendo a Europa, a Estados Unidos, lo mencionaba al inicio de esta entrevista, gente de mi corte que se graduó conmigo, mucha gente se está yendo. Y sé que, por ejemplo, en enfermería es peor la situación. En Colombia tenemos una enfermera por cada 1.000 habitantes, el promedio de la OCDE son 9 por cada 1.000, y se están en otros países. Entonces, al ritmo que vamos y seguimos despreciando al talento humano en salud y no hacemos algo para que tengan buen salario, prestaciones sociales, pues nos vamos a quedar sin gente que nos atienda en los hospitales. A ver, yo puse un 3 por lo siguiente, porque creo que ha sido uno de los temas que más complejo ha sido en los últimos tiempos, frente a algo que es muy sensible y frente a lo que todos deberíamos estar hablando con completa honestidad, transparencia sobre la mesa, pero que lamentablemente está lleno de mentiras. Entonces se han pintado mentiras de radicalismo alrededor de una reforma de la salud, donde la verdad no es el sistema de salud de otras personas el que estamos discutiendo, es el propio. Entonces puse el 3 porque yo creo que hay que conciliar y efectivamente yo no soy una persona que niegue que este sistema de salud que tenemos tiene unos avances que hay que mantener. Eso no significa que no haya que reformarlo. Y creo que hay muchos elementos que hablan de una reforma. Empezando porque los sistemas de salud son dinámicos, las poblaciones cambian, los hechos históricos cambian, el recurso cambia y eso tiene que mantener un dinamismo porque si no caemos en el círculo vicioso en el que hemos estado, que es reciclar las crisis. La misma crisis que nos ha llevado históricamente a estar en momentos de crisis como el actual, derivada de ¿qué hay que hacer? Métale más plata, métale más plata, métale más plata. Y si no, bajen los indicadores financieros para que me cumplan y para que pase. Y eso es maquillar la realidad de un sistema de salud que ha costado. Y de una vez aprovecho para conectarlo con tu invitación. Acepto la invitación, vamos, pero no solo vamos a hablar del tema de las diálisis en casa. Hablemos de la progresión de la enfermedad hipertensiva a la enfermedad renal crónica. Hablemos de la progresión de enfermedad diabética a enfermedad renal crónica. Hablemos con oncólogos y preguntémosles cómo estamos nosotros realmente en cobertura en citologías, en detección temprana, en cobertura en vacunación de VPH, en cómo evitar que las mujeres hoy estén sometidas a histerectomía, radio, quimioterapia, en vez de haber sido sometidas a un procedimiento completamente distinto, obviamente mucho menos invasivo, que me afecte mucho menos su salud y también ligado y al final, porque para mí es un apóstrofe, pues que es mucho más costoso para el sistema de salud. Vacunación Entonces, de VPH hablemos- éramos los segundos del mundo hasta que pasó lo que me tocó a mí, el Carmen de Bolívar, que fue un tema más cultural que de salud. Claro, porque hay un tema, bueno, en fin, pero yo sí creo que hay que darle, además que hay una orden de la Corte misma, que hay que darle una reforma a la salud, o sea, hay órdenes que estamos incumpliendo desde hace mucho tiempo y ha sido un proceso de demora increíble. La 760 es de 2008, en 2015 se sacó la ley estatutaria, de ahí en adelante una reforma real o un cambio real del sistema de salud no ha existido. Y es más, la ley estatutaria termina muchas veces siendo casi que un saludo a la bandera porque muchas de las cosas no están reglamentadas, no están aterrizadas y no se ha logrado implementar realmente la reforma a la salud. Entonces,
¿Cuál es el proceso que necesitamos? Al menos acabar con la intermediación, que claramente ha sido una de las lógicas que nos ha tenido en este proceso. Lo segundo, para mí, se tiene que fortalecer y obligar a que haya un sistema de atención primaria en salud que claramente tiene que tener un enfoque territorial. Yo sí creo que ya estamos cansados en muchos aspectos de que la persona aquí en Bogotá defina cuál va a ser el esquema de vacunación o cuál va a ser realmente el manejo sanitario o cuál es la importancia de un brote que exista en dengue o en fiebre amarilla, porque hay muchas personas que se sientan acá y no conocen absolutamente nada de lo que pasa en el país y que no tienen en cuenta esas barreras culturales que son importantes para poderlas zanjar antes de que se nos convierta en un problema de salud pública. Si yo en el territorio detecto que efectivamente eso puede ser un potencial, pues hago primero la labor de la educación, hago la labor, digamos, es un ejemplo que yo quiero decir. Luis Carlos, pero te puedo interrumpir. No quiero, todo el mundo. No quiero ser cansón, pero el plan Es que ampliado de yo inmunización no PAI lo maneja nadie. la Secretaría Yo de no interrumpí Salud. a nadie, estoy muy juicioso con las normas porque soy un hombre muy apegado a las normas y a las leyes. Entonces déjame concluir. Sí. Porque por lo menos, una de las indicadores más bacanos de mostrar Sí. el gobierno es la disminución de la mortalidad por desnutrición en La Guajira. Y el tema fue que se incluyeran personas de la comunidad guayú dentro de los equipos de atención básica en salud y que pudieran Está hablar perfecto, está en el perfecto. mismo lenguaje, en el mismo idioma. Entonces, sí hay que aterrizar muchas estrategias en materia de salud en los territorios, sí hay que empoderar a los territorios para que esas decisiones se puedan materializar y hay que abandonar un poquito ese centralismo que yo creo que ha sido muy Yo nocivo. sé, pero Si te tú quiero decir miras- una claridad. El sistema de salud tiene una doble descentralización. La CPS hace las atenciones individuales, las secretarías de salud hacen las colectivas. El PAI, el plan ampliado de inmunizaciones, lo manejan hoy las secretarías de salud, no se maneja desde Bogotá. Y las intervenciones colectivas que estabas diciendo están descentralizadas también las secretarías de salud. El sistema tiene esa otra parte que hemos omitido aquí. Que no funciona. Y pero no Porque es que no está funciona, integrado. no funciona no por la arquitectura Claro, pero institucional. porque no tiene funciona nada. porque hay una Perdona. realidad compleja en No. nuestro país que también tiene que ver con todo esto y que no lo va a hacer La la salud- ley. la ¿Cómo salud- vamos a construir esas capacidades en el territorio? La salud de las personas no está descuartizada como está descuartizado el sistema. Entonces, una cosa que es muy grave es que si tú te accidentas es un SOAT, pero si el accidente de trabajo es la ARL, pero si es una enfermedad general la EPS, y a la verdad a mí lo que me interesa es que me atiendan integralmente mi salud. Y eso también pasa cuando la vacunación está desligada de un sistema de seguridad social, cuando la intervención colectiva, que es un monto que va para allá, termina siendo para financiar el hospital público y no para garantizar esa intervención colectiva. ¿Qué es lo que pasa en los hospitales públicos? Terminan justificándose esos recursos para mantener el hospital porque es que la EPS no me da contrato, no me paga, me glosa todo y como yo no tengo el personal capacitado para poder cobrar, no tengo acceso al sistema general de seguridad social y termino cubriendo lo asistencial, las urgencias, el parto con lo que me dan de intervenciones colectivas y no haciendo intervenciones colectivas. Entonces, el problema Carlos, yo no quiero es que ser, está yo no quiero, fragmentada la salud de los pacientes. yo no quiero ser cansón, pero en esto yo creo que también tenemos que entender lo que tenemos, ¿no? Y Colombia tiene hoy en día unas atribuciones descentralizadas para las intervenciones colectivas y estos temas que por más que hagamos leyes distintas no van a cambiar. O sea, uno tiene que ser capaz, cuando habla de reformas, de distinguir entre dos dimensiones que son distintas. Una es una reforma legal, que define esa arquitectura institucional o sus arreglos institucionales. Son las capacidades. Otra es nuestro desafío de desarrollo como país, cómo construir esas capacidades en la Secretaría de Salud De acuerdo. y en el territorio. De acuerdo, pero Y eso no lo hace una ley de manera yo creo que inmediata. no hay un Es momento una labor de la mejor. sociedad. No No hay un ninguna- momento no hay mejor que es, ninguna- no hay un momento mejor para Yo estoy de sentarnos acuerdo a hablar con eso, pero sobre no las caigamos capacidades. en una ilusión legislativa Ah, de no, que claro. eso se No, va a la hacer magia de la noche a la legislativa, mañana claro con que una no, ley. claro que no, La claro que no. construcción de capacidades en el La territorio, transición, los De acuerdo. retos De del acuerdo. desarrollo, la transición y la construcción de necesita las capacidades, una visión de largo plazo. Terminamos de acuerdo. Es que no es que la ley, no es que la ley Esa es la salga, frase no es que la ley salga y eso se aplique esa tarde, eso todo. Sí, no vamos a tiene creer claridad. fetiches que aquí tiene legislativos. que haber una transición clara, expresa, que tiene que haber un seguimiento en esa transición, que se tienen que crear las capacidades que creemos en la reforma, de acuerdo, pero eso no tiene que ser una talancara para no proponernos una Y reforma. también a veces tenemos, y yo en esto he tendido a criticar lo que llamo la fracasomanía, el PAI de Colombia, el Plan Ampliado de Inmunizaciones. Es un ejemplo de América Latina y del mundo. Y en eso los territorios funcionan bien, hay unos comités territoriales, se ha ido ampliando, se toman las decisiones descentralizadas y centralizadamente. O sea, también tenemos aspectos rescatables en la salud pública. No es que la salud pública haya que inventarla. En Colombia también existe la atención primaria en salud. Y en muchos territorios se ha Muy desplegado regular y de muy manera suavecita. eficaz. No, existe también. Pero muy suavecita. Y hay centros de atención primaria y hay puertas de entrada. Por eso es que yo puse dos, porque de alguna manera no podemos desconocer lo que este país ha construido. Y cualquier reformista inteligente tiene que partir de eso, de entender eso y de entender también que ese mapa es un mapa diferencial. O sea, que los enfoques territoriales son... Cuando tú vas, Claudia, a diferentes regiones de Colombia, pues vas a encontrar gran heterogeneidad. Y no en todas partes del país hay que hacer lo mismo.
Yo creo que eso es fundamental también. Finalmente, con base en todo lo que hablaron hoy, van a tener que escribir una frase en la que todos estén de acuerdo. Sí, y atención Información y primaria. transparencia. Y atención primaria. No, póngalo. Sí, Escríbelo. Pero ¿y cuál sería la frase? Y la solidaridad, ¿no? Ay, la solidaridad, sí, tiene razón. No, sí, el sistema solidario. Colombia es el ¿Cómo sistema más construimos solidario del una mundo. frase? Sí, Entonces, exacto. solidaridad financiera. Exacto. O sea, mantener la solidaridad, reforzar la atención. Entonces, partir del hecho de que consideramos que sí se necesita una reforma que mantenga algunas cosas o que procure algunas cosas. Cualquier No, reforma. La todo. Yo El digo es sistema la dimensión de la reforma. información, que sea un sistema que se mantenga solidario, claro. Y lo tercero Yo que pondría dijimos fue primero la atención solidaridad. Primero la atención- solidaridad. La atención primero en salud, Después la tercera, atención el y sistema la integrado. Queremos un sistema solidario. Un sistema solidario. ¿Queremos desde queremos o no? Yo creo que estaríamos de acuerdo en que Necesitamos. necesitamos. Si me Sistema. pusiera- espero que mi letra sea elegir. Solidario. Necesitamos. Ponemos ahí, solidario. Que conserve la solidaridad. Que conserve la solidaridad Que para que se conserve la entienda que solidaridad. hoy lo Que conserve. tenemos. Exacto. Que conserve y refuerce la solidaridad. Que Y proteja. Que fortalezca la atención primaria. Necesitamos un sistema que Pondría conserve proteja la solidaridad, para la que proteja, que el mantenga árbol la no lo salud, tumbe. que refuerce la atención primaria y que construya un sistema de información. Solidaridad Transparencia Transparencia. total. Total. Profunda. que fortalezca La atención primaria. y priorice. Y priorice está bien. O que priorice puede decir en lugar de fortalezca. Y que construya o ponga en práctica un sistema de información Transaccional. Que dé que transparencia. aumente la transparencia Y que y mejore la rendición de cuentas. ¡Ah! ¡Escucha! Que nos vayamos al Congreso. Hay unas cositas que tratemos de poner. de información, perdón. Construir un Que sistema de aumente la información. transparencia Y la rendición de y la rendición de cuentas. Y que mejore la toma de decisiones. Sí, 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 claro. Que aumente, que un sistema de información que Aumente la transparencia, facilite Facilite la rendición de cuentas y toma de mejore la decisiones. Necesitamos un sistema de salud que conserve y proteja la solidaridad, que fortalezca y priorice la atención primaria y que construya un sistema de información que garantice la transparencia, facilite la rendición de cuentas y mejore la toma de decisiones. Los recuerdo. Bien, se puede. ¿Aprendió algo sobre por qué alguien puede llegar a una conclusión contraria a la suya? Aprendí muchísimo porque creo que escuchándose y argumentando uno puede acercarse a la opinión de otro e incluso cambiar de opinión. Sí, pues yo siempre he tenido claro como que cada persona desde su enfoque, desde su preparación, desde su formación, desde sus experiencias, igual puede llegar a una conclusión completamente distinta a lo que uno piensa. De hecho, me parece maravilloso que haya conclusiones distintas y me encantan estos espacios donde se debaten las ideas. Creo que entre iguales no se construye absolutamente nada y necesitamos cada vez más visiones para poder construir algo que realmente funcione. Sí, a mí me gusta tratar de dejarme permear por los argumentos de los otros. Creo que las posiciones contrarias tienen algo de razón. Creo que es importante respetar incluso éticamente a quien las tiene. Y a veces, no siempre, yo creo que fue evidente en la conversación, me gusta practicar eso que llaman la autosubversión. O sea, ponerme en la posición de quien está criticando mis ideas. Sí, totalmente. Creo que cada uno de los participantes ha tenido experiencias distintas en el sistema de salud. Muchos compartimos temas similares, pero claro, cada uno se ha desempeñado desde diferentes áreas y eso nos permite tener pues, una visión muy propia de lo que pensamos que debería cambiar o mejorarse en el sistema y bueno, eso permite tener las conclusiones distintas. ¿Por qué cree que la persona con la que más estuvo en desacuerdo hoy piensa como piensa? No, porque tiene una historia distinta, porque ha tenido la oportunidad en su vida de mirar las cosas de una perspectiva distinta a la mía. No creo que sea por una falla ética, no creo que sea una obstinación subjetiva que yo vaya a criticar de una manera. Todos tenemos posturas distintas porque hemos tenido vidas distintas de alguna manera. Yo creo que hay dos y me remito a lo primero que respondí, puede que sean las experiencias distintas en el sistema de salud. Creo que eso puede llevar a que cada uno pues, tenga su posición de lo que debe cambiar, de lo que debe ser distinto a lo que pues, yo he pensado. Pero creo que también a veces siento que sigue como una tendencia a marcar una línea política, algo que ya se dijo o que defendió como una instancia mucho mayor de postura ideológica de la que la persona hace parte y bueno, se sigue manteniendo como esa misma coherencia o ese mismo discurso que ya se ha venido planteando hace mucho tiempo en otros espacios.
Yo creo que es parte de su formación académica. Yo miro la salud desde una forma como trabajador de la salud, como saludista y obviamente desde la experiencia que he tenido al interior del sistema de salud con familiares pacientes y también obviamente como actor del sistema, como trabajador de la salud. Y creo que el enfoque más contrario pues es el de Alejandro, que es un enfoque basado pues en la economía, en la protección económica del sistema, en la financiación, en el aseguramiento financiero, que yo creo que es completamente importante. Claro que sí, sin plata pues es imposible pensar que la salud va a salir de la nada, pero el fin, es decir, la efectividad de esos recursos es lo que más deberíamos estar interesados en medir y que claramente pues en la mitad de todo el camino no exista un lucro más allá del beneficio en salud para las personas. Pienso que es por la coherencia argumentativa, digamos, académica y como de la historia, y creo que está bien porque le hace llevar a uno otra vez los elementos centrales de las discusiones, digamos, macro, a la mesa para no perder el panorama, la visión panorámica. ¿Qué escuchó hoy que no esperaba o le sorprendió? Pues yo creo que no esperaba que todos en algún grado, así fuese más bajo en algunos que otros, estuviéramos de acuerdo en una reforma al sistema de salud. Pensé que iba a haber un ánimo más proteccionista del sistema actual, pero creo que todas y todos ya estamos más conscientes de que efectivamente ese debate es algo que necesita urgente el país. Sí, me sorprendió. Creí que uno de nuestros compañeros tenía unas opiniones radicalmente distintas a las nuestras y me sorprendió la cercanía en varias de las preguntas y en varios de los argumentos. Bueno, me sorprendió que pensaba que algunas de las personas que estaban ahí iban a estar muy en contra de, por ejemplo, reconocer aspectos que deberían cambiar en el sistema, pero también otras que tal vez reconocieron cosas que hay que mantener, por ejemplo, que son muy importantes. La verdad, pues uno en el debate del día a día y también que se ve en redes sociales, en medios de comunicación, eso no se ve y creo que acá llegamos a esa conclusión y bueno, fue muy gratificante. He estado tanto tiempo en estos debates de salud que es difícil escuchar algo distinto. Conceptualmente no, pero yo creo que en el fondo hoy tuve ese atisbo otra vez de que en el fondo quienes hemos tenido posturas distintas sobre el sistema de salud estamos más de acuerdo de lo que todos creemos.